Dios bendiga familia entera y completa. En esta preciosa noche hay una palabra que quiero compartirla con usted. Una breve palabra, pero edificante. Dice la palabra de Dios en San Lucas, su capítulo 24, versos 48 y 49. Escuche que dice la expresión bíblica. Y vosotros sois testigos de esta cosa. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sea investido del poder de lo alto. Lo repito, el 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investido del poder de lo alto. Y yo quiero compartir esta palabra con ese tema: quedaos. Quedaos. Esa expresión en el sentido literal, hay personas que la pueden analizar. Una persona quedada, una persona que está quedada en un lugar y no puede irse a otra ciudad y se queda. Pero ¿qué queremos nosotros decir cuando decimos la palabra quedaos? Hablamos de quedar, en el griego la palabra quedaos del griego katizo, que significa permanecer, perdurar, persistir. Y la etimología dice, no es permanecer en un sentido de quedarse quieto sin hacer nada. El significado de estar íntimamente conectado a un grado de autoridad con el fin de ejercer la autoridad para gobernar. Escuche bien. Autoridad significa poder para legislar y gobernar. El que tiene poder público, y la palabra invertido habla del poder exousia, que habla de la capacidad, poder mandar y dominar. Esa es la expresión que nos enseña esta palabra quedado en el griego. Pero cuando hablamos la expresión que hablamos ahí, Jesús le dice a su discípulo: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, quedaos en Jerusalén. En otra palabra está diciendo, yo le voy a dar el poder para usted ser testigo, pero quédense tranquilos, quédense en Jerusalén hasta que no sean llenos del poder del Ruach Kadosh, del poder del Espíritu. En otras palabras, nosotros tenemos que ser capacitados por el poder de Dios. Tenemos que ser llenos para poder transformar, para poder que otras personas puedan ver a Cristo. Tenemos que llenarnos del poder del Espíritu. Quedaos. Yo quiero decirle a mucha gente: quedaos, tranquilo, hasta que no sea lleno del poder del Espíritu para poder impactar vida. Vimos que la palabra quedado implica estar en un lugar tranquilo. Y habla también de estar íntimamente conectado. Entonces, cuando tú estás conectado al Espíritu, te da un grado de autoridad con el fin de ejercer la autoridad de aquel que te llamó. En otras palabras, tú no eres una persona común en esta tierra. Tú eres alguien que posee y tiene la capacidad y el poder. Y la palabra poder en el griego habla de dunamis, que habla de la capacidad y habla del poder explosivo para explotar todo el reino de las tinieblas. Es decir, que tú no eres cualquier cosa en esta tierra. Tú eres alguien que Dios va a escoger para explotar la fuerza de las tinieblas. Por ende hay que estar quedaos. En otras palabras, y si lo interpretamos bien dominicanamente, quedaos es permanecer tranquilo en tu lugar de intimidad, en tu lugar de tu relación con Dios, hasta no ser lleno del poder del Espíritu para poder impactar en tu vida y a otros ministerialmente. Aleluya, gloria a Dios. Aquí hay otro punto titulado invertido de poder. La palabra invertido habla del griego aduos,
que significa sumergirse en tinta, hundirse por completo, ser totalmente cubierto de una sustancia que no se puede quitar, y habla de vestirse o enfundarse en una ropa que viene a ser como una segunda piel. Aleluya, escuche eso. Cuando tú eres invertido por el poder de Dios, ya tu vida, tu personalidad no existe. Existe la vida de Cristo en tu vida. La palabra de Dios dice que cuando iban a ungir a Saúl, Saúl fue mudado en otro hombre. Saúl iba a ser rey de Israel. Es decir, que para ocupar una función en Cristo hay que ser revestido de poder. Hay que enfundarse, hay que revestirse de la naturaleza del Espíritu para poder impactar vida a aquellos que están cautivos, a aquellos que están esperando una palabra de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Para poder impactar, aleluya, tenemos que ser invertidos del poder de lo alto. Me llama la atención otra palabra que habla de la capacidad. Es decir, que hay una capacidad que nos da el Espíritu para poder confrontar los espíritus de la tiniebla. Hay otro punto titulado, estoy siendo rápido, testigo aprobado. Testigo aprobado. El único que fue testigo del poder de lo que hizo Cristo fue el Espíritu de Dios, o el Espíritu que estaba en Cristo, que es el mismo Ruach Kadosh, que el Espíritu de Dios en nosotros. El Espíritu de Dios está con Jesucristo. El Espíritu de Dios estuvo con Dios. El Espíritu de Dios es quien imparte. El Espíritu de Dios es quien revela a Cristo. El Espíritu Santo es quien manifiesta la obra de Cristo. El Espíritu Santo es quien sana. El Espíritu Santo es quien capacita. El Espíritu Santo es quien trae liberación a aquellos que están cautivos. Por ende, cuando nosotros somos un testigo aprobado, es que el Espíritu está dentro de nosotros para poder que otras personas conozcan a Cristo. Mire que dice, testigo significa persona que estuvo presente en un acto con la intención de dar testimonio de lo que ha ocurrido. Y la palabra griega habla de matus, de donde viene la palabra martin, donde viene la palabra castellana martin, que significa uno que da testimonio mediante a su muerte. Escuche eso. Denota uno que puede certificar aquello que ha visto y ha oído, aprobado, calificado, preparado, que ha pasado las pruebas. Es decir, que cuando yo soy testigo aprobado, tengo que morir a mi vida y dejar que el Espíritu de Dios y dejar que el Ruach Kadosh gobierne mi vida por entera para poder ser un testigo aprobado. Los apóstoles fueron testigos aprobados porque la misma obra que ellos vieron en Cristo fue manifiesta. De hecho, hay un cuadro que nos presenta a 7 hijos de un tal Ezeba que eran exorcistas, y en una ocasión le dijeron no le dijeron a ellos: conozco a Jesús, conozco a Jesús y sabemos, no conozco a Jesús y sabemos quién es Pablo, y ustedes quiénes son. Es decir, que para cuando usted está en Cristo y usted ha invertido un testigo aprobado, usted tiene la vida del Espíritu Santo. Esta gente le dijeron: a Jesús conozco y sabemos quién es Pablo, y vosotros quiénes sois. Es decir, que los demonios conocen nuestra vida. Por ende, basta ya de los shows en los altares, basta ya de pantomima y mueca. Tenemos que estar quietos, quedarnos tranquilos y ser revestidos de poder del Espíritu para poder impactar vida. Que cuando usted vaya por un camino o una ciudad, un pueblo, que usted le mande en algo, a hacer una obra de Dios, la gente tenga que decir verdaderamente: fulano carga la presencia de Dios porque fue impactado por el poder que él tiene, por el poder de Dios. Y pasamos ya al último punto, titulado una iglesia que no pasan obras sobrenaturales. Es una iglesia impostora y no está viviendo conforme a su esencia. Aleluya. ¿Cómo es esto? Que una iglesia que no pasan obras sobrenaturales es una iglesia impostora y no está viviendo conforme a su esencia. La palabra de Dios dice en Marcos 16, escucha qué dice.
La palabra de Dios en Marcos. La palabra de Dios dice en Marcos 16, versículo 17. Escuche qué dice. Familia, no se desespere, familia completa, lo estamos buscando. Una breve enseñanza para mi gente de YouTube, de Facebook, y la gente que puedan gozarse con esa cápsula de metanoia. Mira qué dice. Dicen así la palabra de Dios en el nombre del Señor. 16, 17. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nueva lengua, y tomarán las manos serpiente, y si vieren cosas mortíferas no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán la mano y sanarán. Aleluya. Aleluya. Una iglesia que no pasa en obras sobrenaturales es una iglesia impostora y no está viviendo conforme a su esencia. ¿Cuál es la esencia de la iglesia? La esencia de la iglesia es lo que Cristo hizo. Y las obras que Cristo hizo en la tierra, también la iglesia tienen que manifestarse. Es decir, en la iglesia tiene que haber liberación, tiene que haber sanidades, tiene que haber hasta muertos resucitar si es posible. Gente sana, sean libres. Dios tiene que manifestar esa obra poderosa en nuestra vida. Tenemos que verlo. Entonces, si eso no pasa, la iglesia no está viviendo conforme a su esencia. ¿Cuál es la esencia de la iglesia? Lo que te dije ahora, que todas esas cosas tienen que pasar. Ahora, ¿qué pasa? Oiga, significa la palabra esencia. Naturaleza invariable y permanente de un ser. La naturaleza de la iglesia es que pasen obras sobrenaturales, porque así la estableció Cristo. Impostor es una persona que finge un papel de teatro. Es decir, que si hoy no estamos viendo esas manifestaciones, excúseme si esto le golpea, es fuerte. La iglesia está fingiendo. La iglesia está haciendo teatro. Cuando hablo de iglesia no me refiero a las cuatro paredes. Me refiero a usted y a mí, que tenemos que mostrar la gloria y la esencia de Dios. Es decir, que nosotros tenemos que quedarnos, buscar la presencia del Señor, hasta tal manera que Dios sea visible en nuestra vida, en nuestro ministerio. Esto es una cápsula breve de metanoia, aleluya. Proseguimos. La iglesia tiene que ver manifestado esta cosa. Si la iglesia no está viviendo, es porque no estamos buscando a Dios. Pero es tiempo, ya con esto termino, es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de tener intimidad con Dios. Es tiempo de que el Ruach Kadosh gobierne nuestra vida. Es tiempo de volver al altar de Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de manifestar esta obra en la tierra para que la gente vea al Dios que transforma, al Dios que libera. Porque la gente está cansado de un Cristo que se predica en la iglesia, un Cristo crucificado. Pero muchos de nosotros todavía no hemos traspasado a Cristo. Y a veces estamos en la iglesia y somos instrumentos a veces de que mucha gente hable mal del Evangelio. Quizás por nuestra propia conducta. Es tiempo de buscar a Dios. Así que, mi hermanito, mis hermanos, los quiero mucho y les amo. La gente de YouTube, la gente de Facebook y la gente de Messenger se han bendecido, se han guardado. Así que este breve mensaje es de un tópico del ministerio Metanoia. Bendiciones, su amado hermano Nelson y el ministerio Metanoia. Dios les guarde y Dios les bendiga. Yahweh Berehan, el Ruach Kadosh, le llene y les guarde y les bendiga hoy, mañana y siempre. Bendiciones.